Cada tanto tiempo oímos a jerarcas de la Iglesia Católica que se toman la atribución de excomulgar, ya sea a mujeres que se practican un aborto, a personas que las atienden desde el punto de vista médico o emocional, o también a los políticos que participan en procesos de despenalización del aborto en los diferentes países. ¿Qué nos dice el derecho canónico sobre este punto, María Consuelo? La Iglesia Católica lo que plantea es que se debe ejercer la libertad de conciencia. El problema es que los jerarcas, sobre todo los de los últimos tiempos, desde el papado Juan Pablo II, han insistido, han tenido un mensaje muy claro y muy persistente en el sentido de que cualquier cosa relacionada con el aborto es un tema inmoral, que cualquier persona involucrada en la decisión de un aborto está actuando inmoralmente. El derecho canónico en el canon 1324 clarísimamente pone 10 circunstancias en las cuales no es aplicable la pena de la excomunión a la persona que aborta o a quien colabora con ella. La quinta de estas circunstancias es supremamente explícita. Dice el derecho canónico que quien procede por miedo, por necesidad o para evitar un grave perjuicio, es decir, para evitar un mal mayor que el aborto, esa persona no incurre en excomunión porque no hubo pecado. Para que suceda pecado, la persona tiene que proceder en contra de lo que la conciencia le está diciendo. La excomunión es un proceso serio, no es una declaración que se hace en los periódicos para amedrentar a las personas que están o cumpliendo con una ley o proveyendo un servicio, o a las mujeres que están tomando la decisión de interrumpir un embarazo que no desean y solicitar un aborto. Lo que acabamos de decir respecto al aborto en esta exposición no es algo que desconozcan los obispos. Están los documentos de la Iglesia. Muchos obispos o algunos episcopados insisten en seguir presentando las cosas como si no hubiera pasado ningún concilio, como si no hubiera avanzado la teología en los últimos 60 años, como si no hubiera sido firmado el derecho canónico por Juan Pablo II y por el cardenal Ratzinger, actual Benedicto XVI. Entonces, ahí hay una incongruencia entre los documentos oficiales de la Iglesia y la forma como los obispos presentan el tema ante la opinión. En eso tiene que haber un cambio, y habrá un cambio seguramente a medida que se vayan imponiendo las claridades sobre estos documentos que toda la comunidad cristiana debería conocer. No ha habido ninguna tradición clara y continua de una sola posición con relación al tema del aborto en la Iglesia Católica, y eso, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido un hecho que la Iglesia institucional se ha encargado de ocultar. Podemos deducir que muchos jerarcas de la Iglesia Católica, obispos de la Iglesia Católica, ignoran el derecho canónico cuando salen a decir que porque una mujer abortó ya la sentencia queda excomulgada. Es decir, ¿podríamos decir en esos términos? Yo creo que lo que tendríamos que decir es que la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, algunos jerarcas especialmente, engañan a la feligresía católica con el uso y el abuso del Código de Derecho Canónico y de otros planteamientos de la Iglesia Católica. A mí me parece que ese mensaje, esa enseñanza de la Iglesia Católica es bastante irresponsable. Pone a las personas en un callejón sin salida. No se puede usar anticonceptivos, no puede haber educación sexual, no puede haber aborto. Entonces es una manera de negar la posibilidad de vivir la sexualidad como con un fin de comunicación y amor separada de la reproducción. Esa es la enseñanza oficial. No es así la práctica de la feligresía católica.